Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos al live del día de hoy. Vamos a dar unos minuticos para que se conecten más personas y arrancamos. Espero que estén pasando un lindo puente, leyendo sus libros favoritos, descansando, viendo algo más que les interese. Bueno, damos unos minuticos más y arrancamos. Por favor, ustedes me confirman si me están escuchando bien, si me ven bien. De pronto si me mandan por ahí una manito, un emoticón para saber que me están escuchando bien. Listo. Bueno, tal parece que sí. Perfecto, gracias. Bueno, muy buenas noches, Bucenians. Me encanta estar aquí con ustedes. En la noche de hoy vamos a hablar sobre un libro del escritor portugués José Saramago, llamado El ensayo de la ceguera. Para este libro tengo un invitado muy especial, ya más adelante le daré paso y les contaré de quién se trata. Antes quisiera contarles un poco sobre lo que investigué de este escritor portugués. José Saramago en realidad debe haberse llamado José de Sousa, pero cuando lo llevaron a registrarse, la persona que lo registró estaba borracha y le puso un apodo y le pareció chévere colocarle Saramago en vez de dejarlo como José de Sousa. Y así quedó, y fue algo que su padre pues toda la vida le molestó, pero pues nada, así quedó llamado el escritor. José Saramago es un narrador y ensayista portugués ateo. Él nació en el año de 1922 y falleció hace 10 años, en el 2010. Creció en Lisboa, viene de una familia humilde de artesanos y cerrajeros. Él cuenta que en su infancia, la verdad, tuvo escasez de libros, solo tuvo un libro que le regaló su mamá y eso fue todo el contacto que tuvo con la literatura de pequeño. A los 15 años, él abandona sus estudios debido a la falta de recursos y se dedica a trabajar como cerrajero. Ya luego, más adelante, se convertiría en periodista y se dedicó a la labor editorial y de traducción. Sus obras se caracterizan por interrogar la historia de su país y las motivaciones humanas. Algo muy particular de este escritor es que su narrativa no es histórica, sino son relatos de historias que se mezclan con la ficción. Además que él incluye un toque de ironía y una aguda conciencia social. Y eso lo veremos un poco en el libro que hablaremos en la noche de hoy. Su primera obra fue publicada en el año de 1947 llamada Tierra de Pecado. Y únicamente publicaría su siguiente obra 30 años después, que se llamaría Manual de Pintura y Caligrafía. José Saramago tendría éxito en los años 80 con su obra Memorial de Convento y el año de la muerte de Ricardo Reis. En los años 90, este escritor generó mucha controversia porque, siendo ateo, publicó un libro llamado El Evangelio según Jesucristo, donde él denominaba al Creador como Dios es silencio y el ser humano es el grito que da sentido a ese silencio. Como les cuento, en la noche de hoy hablaremos de su última obra que fue publicada en el año 95 llamada El ensayo sobre la ceguera, donde es la ficción de un autor que nos alerta sobre la responsabilidad de tener ojos que otros han perdido. Por último, José Saramago fue Premio Nobel de Literatura en el año 98. Bueno, esto es lo que quería contarles acerca de este escritor. Y mi invitado se llama Germán Ocampo. Germán Ocampo es un barranquillero que desde pequeño le encanta la lectura. Él relata que en vez de recibir juguetes de sus tías en épocas de Navidad, siempre recibió libros. Entonces, siempre ha tenido ese amor hacia la lectura. Dentro de su género literario favorito, en realidad se considera como un lector todero, pero se inclina un poco más hacia la ciencia ficción.
Sin más preámbulo, voy a dar paso a mi invitado y los invito a todos a que comenten. Si no han leído este libro, no importa, pregunten, todos sus comentarios son bienvenidos y nos nutren en estos lives. Y si hay alguien que se leyó este libro, pues obviamente lo invito a que nos escriba, nos aporte a este live, que la idea es crear ese amor hacia los libros, hacia la lectura y comprobar que un libro merece más de una lectura. Bueno, voy a dar paso a Germán Ocampo. Por aquí ya lo veo. Listo. Vamos a dar aquí unos segunditos. Perfecto. Hola, Hola Germán, ¿cómo estás? bien, ¿y tú qué tal? Bien, bienvenido. Gracias. Bueno, yo traté de hacer una breve introducción sobre este escritor. Sí. Te doy paso pues para que saludes a la comunidad de Buquenias que nos van a ver en vivo en este live y en diferido porque pues esto queda grabado en el feed de nuestro Instagram. No, pues me encanta que estén conectados. Me halaga ver compañeros, excompañeros de trabajo, amigos y sobre todo te felicito por este proyecto que estás haciendo, que realmente creo que es una labor, yo lo diría pedagógica, importante en torno a la lectura y en torno a lo que se puede hacer con un libro que circula entre muchas manos y entre muchas cabezas, generando ideas y construyendo ideas. Entonces, hola Paola, hola Glory, todas las personas, por ahí Cata también conectada, a todas las personas que están conectadas, a Neila Forero, muchas gracias por este momento de compartir y pues delicioso tú me dijiste copa de vino y espero que tengas la tuya. Total, Eh, sí, aquí la tengo. bueno, entonces salud por esa idea que estás Salud, teniendo salud, salud. y por los buquenials que se unen en la noche de hoy. Súper, genial. Bueno, Germán, el tiempo es oro en estos live Sí. y me gustaría que empezáramos entonces a hablar de esta obra literaria de este escritor portugués. Cuéntame primero cómo tú llegas a este libro. ¿Alguien te lo recomienda? ¿Fue un accidente? ¿Cómo fue eso? Bueno, ya hace varios años estaba, que tenía un trabajo en el que me tocaba estar por todo el país. Tuve un momento de desocupación en una ciudad en la que no, pues, no tenía nada que hacer, todos mis amigos estaban trabajando y siempre he confiado en el buen criterio de algunos amigos míos, escritores y literarios y conocedores del tema y en una llamada telefónica en la Librería Nacional, que para mí, pues como tú lo mencionaste hace un momento, ir a una librería era el equivalente a una juguetería, llamo a un amigo y le digo, venga, necesito que me recomiende algo que realmente me conecte y me divierta y pues ya me conocía los gustos. No conocía a José Saramago y me recomendó el ensayo sobre la ceguera y así llegó este libro a mi vida. Ok, súper, Entonces, perfecto. yo aquí a mover un momentico mi invitado, es que tengo que mi invitado puede llegar a eh, Bruno. tumbarme la cámara, entonces me toca moverlo. Hermoso. Entonces así llegó el libro a mi vida, una recomendación de una llamada telefónica y la verdad es que lo devoré en par de días entre las funciones que estaba desempeñando en ese momento. O sea que realmente este escritor logró atraparte. ¿Qué fue lo que te atrapó? Definitivamente. ¿Qué me atrapa de Saramago? Su visión laica de la sociedad es un autor que trata de enseñarnos temas morales sin necesidad de caer en el moralismo, ni en las moralejas, ni en el excesivo adoctrinamiento que pueden tener algunas religiones o algunas construcciones sociales humanas. Él se va a un nivel un poquito diferente y nos enseña desde la compasión, desde la visión del egoísmo, eh, cómo realmente nosotros como sociedad estamos construyendo o destruyendo algunas de las relaciones que necesitamos para más salir adelante. Entonces, realmente eso fue lo que me gustó de esta experiencia literaria con José Saramago. Muy interesante, súper interesante. A mí me genera algo de curiosidad saber que él maneja una narrativa no histórica. Eso
como que me genera, la verdad confieso, yo no he tenido la oportunidad de leer las obras de él. Entonces, yo quisiera saber si la lectura de estos libros es densa o cómo la experimentaste. Bueno, Saramago tiene una característica en la mayoría de sus libros, y es que sus libros no se georreferencian en una ciudad o en un país específico. Mm. Entonces entra a ser muy descriptivo de los personajes, entra a ser muy descriptivo de las situaciones sin necesidad de caer en la descripción de la ciudad. Entonces te permite ubicarte a ti en la imaginación, en la ciudad con la que tú te identifiques. Y la maravilla de este tipo de literatura es que permite que tú seas incluso un coescritor, porque desde tu imaginación Claro. tú comienzas a contextualizar esta experiencia narrativa en los espacios que son comunes para ti. De hecho, más adelante, cuando leemos un poco más del libro y de la película, vamos a hablar un poquito también de qué fue lo que pasó con con la grabación de la película, porque no fue sencilla, dada esta situación de una narrativa tan amplia en no georreferenciarte, pero es una forma también de liberar fronteras, en que el libro se vuelve realmente universal. Entonces, creo que es un libro que se vuelve fácil de leer si te permites eh, abrir el entendimiento y abrir el conocimiento y abrir la imaginación, que lo que a veces otros autores no hacen. Otros autores te pueden volver perezoso. Cuando tú lees un canción de Fuego y Hielo que inspiró Juego de Tronos o cualquier otro libro en que entran las descripciones de los lugares, los sitios, digamos que el autor te circunscribe a unos espacios muy específicos. En este caso, Saramago te da una amplitud bastante interesante y eso realmente es una experiencia de lectura diferente. Muy diferente, porque en mi caso Sí, personal estoy pues muy acostumbrada a que siempre uno lee cualquier autor y te menciona fechas, de hecho juega con pasado, presente, sí, futuro, más pasado, lugares, ciudades, y descubrir que en esta lectura no hay nada de eso es como que no hay wow, nada de eso. rompe el esquema totalmente. Sí, Bastante sí, eso es interesante. fantástico. Si alguien te preguntara sobre este libro que vamos a hablar, ¿tú qué responderías? Yo creo que hoy, este día, 16 de agosto del 2020, que llevamos tanto tiempo encerrados en una pandemia, que nos ha metido tanto miedo, que nos ha sacado lo mejor y peor como sociedad y como humanos y como personas, es un libro demasiado oportuno. Eh, es un libro que nos va a enseñar que como sociedad solo podemos avanzar si somos capaces de ver al otro. Entonces creo que lo recomendaría, creo que es un libro de cultura universal que vale la pena explorar. No es un libro sencillo de leer, pero es un libro que es un espejo crudo de una sociedad que convive con una pandemia. Entonces creo que es un libro que hoy especialmente recomendaría a todos los buquenials y a las personas que deseen disfrutar de una lectura enriquecedora. Bastante oportuno, sí, es como Sí, bastante oportuno para el momento. ¿Qué tan extenso es este libro, Germán? no es un libro muy extenso, es un libro de una longitud adecuada, o sea, hago así por el tamaño del libro cuando está en su versión impresa, pero igual los tamaños pueden variar, Sí. pero es un libro de una longitud adecuada. Creo que a pesar de que Saramago se extiende en describir algunos de sus personajes, no específicamente los lugares, pero sí los personajes, es un libro que tiene la duración exacta para tener su arco narrativo totalmente desarrollado. Entonces, es un libro que no requiere, no es El Señor de los Anillos, que Sí. no es El Señor de los Anillos, es un libro que realmente tiene una longitud muy adecuada, muy cómoda de leer. Ok, entonces tú mencionaste al principio que te lo leíste muy rápido. ¿En cuánto tiempo te devoraste este libro? En 3 días, y cumpliendo con mis responsabilidades laborales, que pues, siempre ha sido prioritario, porque esas responsabilidades son las que pagan el libro. Pero no, es un libro que es de lectura muy rápida, además que la historia te engancha rapidísimo y tú quieres saber realmente qué ocurre. Es un libro que no puedes no terminar porque sí es una historia que deseas saber hacia dónde va toda esta situación que está ocurriendo.
bastante interesante. Creo que voy a quedar muy antojada de leerme este libro después de esto que nos Sé vas a que sí, contar. yo sé que sí. Sí, ya tengo como una expectativa muy alta, entonces ya quiero que entremos en materia y que nos contextualices sobre la historia de este libro de este escritor portugués. Ok, voy a hacerlo sin spoilers porque en realidad es Total, sí. muy importante que ustedes vean las situaciones que ocurren. En contexto, y la primera página del libro, lo que ocurre es, hay un cambio de semáforo en una intersección de cualquier ciudad del planeta. Y como sucede en Bogotá, el semáforo pasa de rojo a verde y todo el mundo comienza a pitar desesperado porque necesitan llegar con afán a cualquiera sea el sitio que se dirigen. Pero uno de los carros no se mueve. Eh, y el pasajero, el conductor dentro del carro comienza a hacer los movimientos frenéticos que indican que algo está pasando dentro de sí o de lo que le está pasando. Y las personas que van a ayudarlo escuchan que él se ha quedado ciego repentinamente. Se quedó ciego, pero lo describe como una ceguera blanca, no es una ceguera oscura como cuando cerramos los ojos o nos ponemos una venda que queda todo oscuras. Se describe esta ceguera y a lo largo del libro se describe la ceguera como una ceguera de luz blanca en los ojos, como si tuvieran puesto leche o una luz muy intensa en los ojos. Uh -huh. Él va de un oftalmólogo a que le revisen esta situación de emergencia y Discúlpame, me queda una inquietud de esto que nos estás contando. ¿A quién le pasa eso? ¿Es a la persona que estaba en el carro que no sí, arrancó después del semáforo? ¿Es a esa sí, persona es correcto. Esa persona que estaba conduciendo el vehículo en ese momento es quien repentinamente queda con una ceguera blanca que le impide continuar con su vida en ese momento. Okay. Las personas lo ayudan, ocurre todo esto, lo llevan a donde un oftalmólogo y se van contagiando las personas de la ceguera blanca. Entonces comienza una epidemia de ceguera blanca, hablando de temas de pandemia, y por eso decía que es un libro muy pertinente en el contexto actual. Entonces comienza esta ceguera blanca a difuminarse de una manera exponencial, tal como ha pasado con el coronavirus, y un oftalmólogo que atiende a uno de los contagiados, había igual una chica con unos lentes ese día, había un niño, también se contagia de la ceguera blanca y el gobierno en una serie de acciones motivadas por el miedo, por la torpeza de no saber cómo manejar esta epidemia, trata de confinar a las personas contagiadas en un antiguo manicomio abandonado. Entonces el médico va para allá, pero pasa una cosa muy particular. La esposa del médico, y como ocurre actualmente con las situaciones de epidemia, no se contagia. No se sabe por qué, simplemente la esposa del médico no se contagia. Pero ella finge ser contagiada de la ceguera para poder acompañar a su esposo al encierro dentro del manicomio donde van a permanecer en cuarentena. Entonces, comienzan a ocurrir esta cantidad de situaciones dentro del manicomio, dentro de las instalaciones del manicomio, y es que solamente quiero invitar a las personas que están en el live a que se imaginen quedarse ciego de un momento a otro. Nosotros contamos con la felicidad de contar con todos nuestros sentidos totalmente funcionales. Dependemos mucho del sentido de la vista y el ser humano es absolutamente visual, pero comienza esta epidemia de ceguera blanca. Ser un ciego nuevo pues involucra una cantidad de torpezas. Encima de eso el gobierno te encierra en un sitio en el que no tienes conocimiento de tus espacios, entonces acciones como tratar de ir a un baño en un sitio en que no conoces y estando ciego, se comienzan a construir una cantidad de situaciones bastante complicadas. Y todo esto realmente se convierte en un reflejo de la sociedad. O sea, todo eso se comienza a convertir en qué ocurre cuando dejamos de vernos y de ver a los demás. La esposa del médico, no olvidemos, sigue viéndolo todo, pero tiene que fingir la ceguera. Solo su esposo sabe que ella puede ver, pero no puede convertirse en el asistente de todas las personas que están dentro de ese manicomio, pero sí se vuelve testigo de todas las cosas que están ocurriendo dentro de este lugar. Adicional a esto, perdón. Discúlpame, te interrumpo.
el escritor en algún momento como que narra los sentimientos o las emociones que les pasa a esas personas que están sufriendo esa ceguera blanca, o sea, es decir, que pasa por sus cabezas, no sé, hay tensión, gritos, se Claro. preguntan, bueno, no sé, Sí, nomás tú lo cuentas, a mí me da estrés. sí, Entonces, es angustiante. El libro está narrado desde una perspectiva omnisciente en la que tú como lector estás viendo el panorama completo, o sea, no hay un narrador o un personaje que esté contando su historia, sino que tú estás en un plano omnisciente. Y realmente te mueves entre las sensaciones y percepciones de todos los personajes principales en ese momento, que podemos resumirlos en el médico, el oftalmólogo, la esposa del médico, la chica de las gafas y el niño. Adicional hay otros personajes que cobran una relevancia, pero hay otra ala del manicomio, o sea, recordemos que es un espacio gigantesco y en la otra, abandonado, parece que abandonado, abandonado. Uh-huh. y en la otra ala del manicomio hay también algunos ciegos, pero hay un ciego que ya era ciego desde antes de la epidemia. Entonces Él es una nació ciego, persona. él nació Él se ciego. hizo de ciego porque, ¿qué pasa? El gobierno les va a mandar comida, los está tratando en salud. Entonces el tipo dijo, no, yo para quedarme en mi casa pasando trabajo, yo mejor me hago el ciego nuevo y soy rey donde todos los ciegos apenas están con sus torpezas iniciales. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Mira, es una cosa y realmente se crean guetos dentro del mismo manicomio. El gobierno, pues afuera más o menos se comienza a evidenciar, el narrador no sale realmente del manicomio por algún tiempo, pero se comienza a evidenciar que la sociedad se está desmoronando, la comida deja de llegar, los servicios de salud dejan de llegar, entonces evidentemente algo está pasando afuera, pero nosotros estamos circunscritos al espacio del manicomio donde realmente estamos viendo cómo se desmorona un colectivo social que es incapaz de interactuar o de verse o de convivir por esta nueva discapacidad que están experimentando. Ujú. Entonces, es realmente un libro que te va aumentando en ansiedad y te va contando unas cosas muy interesantes y lo más interesante es que sí pasaría. O sea, realmente no es tan ficticio. Sí. De pronto lo de la ceguera blanca puede llegar a ser ficticio, aunque hoy en día todo puede pasar, pero más que nada es la sociedad cómo respondería a esta situación. Ok, súper. No, súper interesante. Voy a dar paso a algunos comentarios que estoy viendo por aquí. Espérame, me voy a retroceder un poco. Gloris dice, esos son los libros que me gustan, rápidos de leer, Son buenos. rápido y furioso. Más adelante, bueno, dice terrible, me imagino que ya cuando empieza a contarnos todo de la ceguera blanca. Yo estoy aquí tomando algunos apuntes porque me parece súper importante todo lo que nos cuentas. Y John nos dice, eso que mencionaste hace un rato es muy importante, porque eso se relaciona directamente con el trasfondo metafórico de la ceguera. Una Sí, pandemia que interviene la vista, un sentido vital, pero sin el cual se puede vivir. Se combina con la crisis de valores importantes para la vida social sin ser imprescindible. Es un total. trasfondo distinto al que aplicó Camus en La Peste y se acrecienta ok, sus comentarios son largos. Y se acrecienta con el hecho de que el desenlace tenga un desarrollo tan definitivo e inexplicable. De acuerdo. Claramente John se leyó el libro. O sea, Sí, no me se puede encanta, contar me el final y encanta, evidentemente John se leyó el libro. me Y sí, encanta. el libro es una metáfora de la sociedad, o sea, el libro es una metáfora Uh -huh. social, nos enseña la ceguera realmente y ese es el ejercicio que todo lector de este texto ojalá hiciera, y es que la ceguera realmente se convierte en una metáfora Uh -huh. del egoísmo, porque el libro realmente, el trasfondo es sobre el egoísmo y la incapacidad de ver al otro. Y el libro es un sentido metafórico totalmente de la sociedad. Lo que dice John es absolutamente cierto, porque a diferencia de otros libros que hablan sobre pestes o de afectaciones físicas de pronto Uh -huh. más tangibles dentro del tema de salud, Uh -huh. esta es una metáfora súper interesante sobre la incapacidad de vernos como colectivo y cómo esa carencia de un sentido sin el cual podríamos vivir Uh -huh. es una situación que desencadena una destrucción de la sociedad.
Total. Además que este escritor, de acuerdo a lo que investigué, se caracteriza por eso, por usar una ironía y una aguda crítica a la conciencia social. De Entonces lo acuerdo. vemos definitivamente reflejado pues en este libro. Por aquí Forero Neila nos dice, está genial el libro. Bueno, antójense de leerlo una vez terminemos este live. Antes de seguir con mi siguiente pregunta, yo quisiera hacer aquí una pequeña pausa para invitar a todos los que nos están viendo en vivo y los que nos pueden ver en diferido luego este video va a quedar en el feed de Instagram. Los quiero invitar a que recirculemos y donemos esos libros que reposan en nuestras bibliotecas, que se están empolvando, que alguna vez leímos o que nos regalaron y nunca los leímos, o que compramos y nunca leímos, porque a todos nos puede pasar. Recirculemos y así podemos comprobar que realmente un libro merece más de una lectura. Los invito a que donen esos libros en Bookenials. Ustedes a cambio van a tener otros libros y así vamos a recircular arte, historias y letras a través de esta gran comunidad que estamos construyendo. Los donantes que hemos tenido hasta el momento, la verdad llevamos muy poco con este proyecto de Bookenials, han quedado dichosos. Ustedes pueden ver algunos de sus fotos que nos han compartido en las historias y en las destacadas también que estamos dejando. Por aquí tengo un ejemplar de los libros que reciben nuestros donantes. Realmente nosotros queremos comprobar que tener más libros y más árboles sí es posible a través de esta recirculación de estos textos. Y adicional, nos pueden visitar en bookenials.com, donde ya tenemos creado nuestro catálogo para que cualquier persona que quiera adquirir un libro pueda adquirir el mejor libro a un excelente valor y con un estado físico muy bueno, porque nosotros lo que hacemos es, una vez llegan nuestros donantes, recolectamos esos libros, los reparamos, los empacamos y los enviamos hasta sus casas. Entonces, los invito a todos, si de pronto ustedes en este momento no aplican para este perfil que les estoy contando de tener esos libros que quieren recircular, seguramente algún amigo, algún familiar, vecino, amigo, arrocito en bajo, no sé quién sea, sí puede tener esos libros que nosotros queremos recibir aquí con los brazos abiertos. Bueno, ya cerrando esta pequeña pausa, quería preguntarte, Germán, ahorita cuando estabas contando sobre o contextualizándonos de la historia, inconscientemente yo te iba a preguntar, ¿y en dónde fue eso? ¿En qué ciudad era? Y ya recordé yo, no, acuérdese que José Saramago no maneja ni años, ni lugares, ni nada. Entonces, ¿cómo hace uno para no perderse en una historia donde no hay fechas, no hay años, no sabe lo del semáforo si pasó en tal año y lo del manicomio fue después o fue antes, de qué lugar estamos hablando? No hay como una especificidad en eso. ¿Eso afecta en algún momento durante la lectura? No, realmente no afecta. Realmente la construcción literaria de este maestro te permite situar esta situación en cualquier momento. Obviamente hay unos momentos de la historia que tú vas entendiendo la velocidad con que se desarrolla la epidemia, los momentos que ocurren dentro del manicomio, te vas contextualizando. Pero no es necesario, porque realmente el libro no trata de contarte esa historia. El libro lo que trata es de contextualizarte en una situación escalofriante, si lo podemos llamar así, pero no es una historia peculiar, particularmente situada, perdón, en un sitio específico. Entonces no se necesita. Lo rico de esto, y te digo, tú puedes, si estás leyendo el libro, tú puedes visualizar cualquier intersección de Bogotá, la 72 con séptima, y ahí pudo haber comenzado esta situación. Entonces realmente eso es lo maravilloso de este libro. Corría el año 1985 en Chicago. No, o sea, No, eso no ocurre en este libro. ok, genial, súper. Para ti, como lector de este libro, ¿cuáles fueron las partes más duras durante tu lectura? Para mí el momento del encierro en el manicomio y comenzar a ver qué es lo que ocurre al interior de este manicomio, cuando definitivamente están por su cuenta, porque no tienen más asistencia que la de
la de la señora del médico, quien también tiene una limitación frente a su posibilidad de ayudar a los demás. Eh, y las cosas que comienzan a pasar por dentro son particularmente duras, son muy, muy duras y eso sí que me pareció bastante impactante. Ujú. Digamos que el libro tiene un desenlace interesante, pero lo que ocurre dentro del manicomio sí es bastante sobrecogedor. Ok. ¿Puedo preguntar algo sin ser spoiler, pero me genera Sí, curiosidad? ¿Alguien muere? ¿Alguien muere durante esta hay narrativa? muertos, Sí hay sí, muertos. sí hay muertos. O sea, de todas maneras siempre va a haber muertos. Y hoy lo estamos viendo en el mundo con la pandemia. Ujú. Y lo chistoso es que esta epidemia no mata. Lo que mata es la consecuencia del malestar como tal e incluso la consecuencia de nuestras decisiones como sociedad son lo que realmente mata. Pero el malestar como tal, esta situación de la ceguera blanca, no mata. Simplemente te quita un sentido, pero lo que te mata es la misma sociedad en su egoísmo y en su respuesta a esta situación tan particular que se está viviendo. Ok, ok, muy interesante. Voy a dar paso aquí a algunos comentarios que estoy viendo. Bueno, John obviamente sigue comentando, me encanta pues porque está totalmente compenetrado con el libro. Por aquí nos comenta, el libro no maneja ni siquiera nombres de personajes. No, no los maneja. Bastante interesante, bastante, no, qué machera, qué interesante. Llega un punto en que uno reconoce cuando el narrador está hablando desde cada enfoque de personaje. Sí. El mismo recurso que aplicó Laura Restrepo en Delirio. Sí, es verdad. O sea, tú vas entendiendo que hay un momento en el que el omnisciente ha fijado su interés en lo que está experimentando el oftalmólogo. Hay un momento en que el omnisciente fija su interés en las percepciones de la esposa y así sucesivamente. O sea, el narrador va saltando en las percepciones de cada uno de los personajes, pero es con tanta agilidad y con tanta sutileza que te permite experimentar los momentos del libro desde diferentes ángulos. Entonces, es un libro que es una técnica narrativa magistral realmente. Sí, muy desafiante, rompe Sí, todos los esquemas, sí, definitivamente. Sí. Y por último, John nos dice que a él lo desconcertó más el final. Bueno, fue bastante desconcertante para él. sí, no puedo, me gustaría más adelante echamos una conversada con John o cuando tu público de Bucenials nos dé ya lo leí, de pronto hacemos aquí un foro, pero sí, el libro es desconcertante en su final. Pero creo que incluso hay otras versiones en el Festival de Teatro de Bogotá. Hace varios años ya se presentó esta novela adaptada a una obra de teatro. El final es un poco diferente, realmente el final del Festival de Teatro de Bogotá es bastante más desolador. John, si sabe el final de este libro, créeme que el del Festival de Teatro fue rompecorazones terrible. Entonces, sí, el libro tiene un final bien particular, pero también la imaginación te permitiría crear diferentes finales para esta historia. Ok, súper. Para las personas que se están conectando hasta ahorita, los contextualizamos. Estamos hablando sobre el libro El ensayo sobre la ceguera del escritor portugués José Saramago. Bueno, teniendo en cuenta que no hay nombres, aquí no hay nada, aquí solo hay una historia, aquí no hay Ni, nombres, no hay sí, lugares, no hay fechas, no hay nada. ¿Nos puedes contar un poco, y ya los habías mencionado hace unos minutos, sobre los personajes que hacen parte de esta historia? listo. Básicamente hay cuatro personajes principales. Está el oftalmólogo, su esposa. El oftalmólogo, pues, es un profesional de la salud, tipo que trata de ver esta situación desde el conocimiento de su ciencia, pero esto realmente le supera porque físicamente el ojo afectado no tiene ninguna disfunción a la vista, no tiene ninguna condición que indique que hay un malestar físico pues palpable desde su ciencia. Está la esposa del oftalmólogo, que como te conté, a pesar de la pandemia, tiene esta inmunidad desconocida, pues simplemente así como ha ocurrido
con muchas enfermedades en el mundo, hay personas que son inmunes a algunos malestares. Está la chica de las gafas, eh, quien realmente es una persona que podría uno pensar que se dedica a la prostitución o se dedica, es un personaje bastante moralmente dentro de la moralidad latina y moralidad, es una persona que uno podría encontrarla cuestionable. Hay un niño, también hay, pues a veces, y a veces la narrativa se mueve hacia a la perspectiva del libro, no en muchas ocasiones, pero sí hay una perspectiva del niño y hay una maternalidad hacia el cuidado de este infante en medio de esta situación. Y pues también en el otro lado de la historia está el ciego, que El sí que era sí era ciego, el ciego. ciego ciego, o sea, no el ciego enfermo, sino el ciego que sí era ciego. Ah, el que sí era ciego, pero hay otro que sí hacía el ciego. El que se hacía el ciego, ese es otro, o sea, ese es el personaje que a veces también entra a tener un rol importante, sobre todo en lo que ocurre al interior de la cuarentena, del confinamiento en el manicomio. Oh. Entonces, estos son los personajes muy claramente descritos porque realmente es muy fácil comenzar a identificarse con ellos. Es ese tipo de historias en el que no existe el personaje totalmente bueno ni el personaje totalmente malo. Mm, Entonces también tú entras a moverte un poco en interpretar desde tu percepción, ¿será que esto que yo cómo actuaría en una situación como esta? ¿Actuaría como la de las gafas? ¿Actuaría como el médico? Incluso podría ser el ciego, el ciego real. O sea, es una construcción de personajes bien, bien interesante que ocurre en el libro. yo tengo una inquietud y es, como aquí no se sabe nada, ¿no? Ya hemos dicho como la narrativa de este escritor, no hay lugares, no hay fechas, no hay nombres, hay edades de casualidad, o sea, no que lo especifique, pero uno puede decir, bueno, el doctor oftalmólogo ya era un señor adulto, tenía más o menos unos 60 años, o no. Sí, sí te permite inferir las edades y te permite inferir incluso los estratos sociales de algunos de los personajes. Eh, pero nuevamente, la historia, o sea, no es tan relevante en torno a los personajes, sino a cómo interactúan entre ellos y cómo se desarrollan frente a esta situación. Incluso hay un momento en el que, mira, sin importar la edad, la respuesta frente a la situación yo creo que sería prácticamente la misma. No sé, o sea, la historia no se centra en esta descripción de particularidades de los personajes, porque incluso yo creo que la intención del autor fue moverte entre las percepciones de cada uno de ellos. Entonces, sí, lo mismo que ocurre con las ciudades. Si te definían roles muy específicos dentro de la sociedad, te limitaban la posibilidad de moverte como lector hacia ese rol. Entonces tampoco hay un encasillamiento tan específico de los personajes. Hay unas descripciones que te ayudan a orientarte un poquito hacia cómo se construye su moralidad, incluso su toma de decisiones, pero no hay un encasillamiento que te aísle o que te aleje del personaje. Ok, yo tengo una inquietud acerca de la chica de las gafas y el niño. No sé si nos puedes compartir, sin ser spoiler nuevamente, en qué momento de la historia entran ellos En el manicomio. en el manicomio. Okay. Aunque la chica de las gafas estaba en el consultorio cuando llevaron al médico, cuando llevaron al primer paciente o a uno de los pacientes a donde el médico. Pero realmente vuelven a encontrarse en el manicomio. Okay. ¿Y el niño? Igual, en el manicomio, digamos que todos terminan Es secundario. concentrándose en ese punto. El Realmente epicentro de no la historia. recuerdo sí, el centro es lo que ocurre el epicentro de historia es lo que ocurre en el manicomio, aunque realmente toda la historia de por sí es importante, porque la contextualización previa también es fantástica. Eh, pero más que todo, todo se centra en y comienzas a conocer mejor a los personajes cuando estás en el manicomio con ellos. Ok. Durante la lectura, durante el viaje mental en este libro, eh,
te genera emociones hacia los personajes de amor, odio. Usualmente porque uno dice, uy, este sí es muy malo, uy, cómo mató a este, uy, esta cómo se enamoró de eso, uy, pobrecita, esta cómo le hicieron eso. ¿Sucede esto en este libro? Sí, y la intención del autor es hacerte sentir eso. Y te hace sentir amor por unos personajes y al mismo tiempo hay momentos en que tú dices, ¿cómo pudo hacer eso? O sea, un personaje que yo tenía como en este nivel de moralidad, cómo se me derrumba por esta acción que hace? Y tú dices, o sea, si yo te admiraba, ¿por qué me hiciste esto? Entonces, sí, obviamente el ejercicio también es de una emocionalidad hacia los personajes y las situaciones. Y obviamente es un libro que te genera desde una ternura infinita, la decisión de la esposa de irse con el otro al encierro, pues ya te está hablando de un personaje que su compasión y su amor quizá le da el motor para poder tomar esta decisión, como personajes totalmente repulsivos como el ciego, que sí era ciego. Entonces, claro, el libro permanentemente te está bombardeando con emociones y con situaciones, lo que decía, moralistas y éticas en las que tú dices, pucha, ¿cómo actuaría yo? O sea, ¿será que sí? ¿Será que no? Y el personaje, incluso el autor, perdón, empuja a los personajes a unas fronteras morales y éticas que a ti te ponen a pensar de una forma compleja. No es un libro de historias sencillas, es un libro de historias bastante desgarradoras y bastante fuertes. ¿Y tú hacia qué personaje sentiste qué? ¿Qué personaje amaste? ¿Qué personaje odiaste? Me encantó la esposa del médico. Creo que es un personaje que te habla de que hay esperanza, de que hay gente que aún es capaz de hacer sacrificios eh, por las personas que ama e incluso por las personas en las que identifica una necesidad. Entonces realmente entiendo que es un personaje amoroso y que es un personaje que ojalá hubiera más esposas de los médicos en el mundo actual. El médico también es un personaje bien particular. Trata de ser un buen hombre, lo trata de ser pues tiene momentos en que se evidencia esto y hay momentos en que se derrumba porque él también es víctima de la ceguera. Eh, Creo que cada personaje te genera una interacción especial y terminan siendo entrañables. Son personajes que al final terminan metiéndose en el corazón del lector. Súper. Bueno, voy a leer aquí algunos comentarios que nos han llegado. Me encanta que estemos interactuando, súper. San Clemente dice, amo este libro. Gustavo Marca dice, gran novela. Y más adelante nos cuenta. De la novela se pueden hacer todos los spoilers que se quieran. Leer la historia es lo genial. Saber Sí. finales sirve de poco frente al tejido narrativo. Wow. Es una excelente, o sea, es un excelente aporte. O sea, Sí. yo podría decirles el spoiler. Incluso se pueden ver la película pues yo te había contado que de este libro han hecho una película y te puedes ver la película, que no fue fácil para grabarla por algunas condiciones que el mismo Saramago había impuesto, pero, pero sí es un libro que yo te puedo contar en qué termina, sino que hay personas que no les gusta y pues no quisiera entrar en eso. Pero sí, yo te podría contar en qué termina, pero lo fantástico, y me encanta ese aporte que nos acaban de hacer, es leer la historia, porque es realmente la esencia de este libro es saber cuál es la construcción en torno a una situación tan característica. Ok, súper. Bueno, John quiere hacerte una pregunta. John ha estado bastante activo en este live. Me encanta, John, Sí. bienvenido. Dice, quiero preguntarte algo, Germán. Yo soy muy prejuicioso con las películas de los libros que me gustan porque siempre acabo decepcionado, paréntesis, excepto como Agua para Chocolate, que es una novela muy mala, con una película increíble, cierra De paréntesis. acuerdo. La pregunta es, ¿qué tanto varía la trama de la película y el libro? ¿Vale la pena verla? ¿El director aborda la historia de un modo distinto? Bueno, para contestarte, para grabar esta película pasaron varios años de negociación para que Saramago liberara los derechos.
sobre todo porque una de las condiciones es que no podía grabarse en ninguna ciudad que fuera reconocible en el mundo. Entonces, varias de las escenas se grabaron en Sao Paulo, en Montevideo, en algunas ciudades de Canadá, porque la idea fue como crear unos ambientes que no se parecieran a ninguna ciudad del mundo. Eso Como me muy parece que neutral. sí, y ese fue uno de los requisitos para que Saramago finalmente accediera a que este libro se convirtiera en, Película. en película. Los actores son Mark Ruffalo, que lo conocemos más como Hulk en Los Vengadores, en toda la saga de Vengadores, y Julianne Moore, que es esta actriz pelirroja, sí. Entonces, ellos son los actores principales, y digamos que la película hace honor a la esencia del libro, pero no deja de ser Hollywood. O sea, para tú narrar esta complejidad de historias, de emociones en 1 hora y 20 minutos o 1 hora y 40 minutos que dura la película, realmente se queda corta. Yo siento que la película realmente se queda corta y se centra mucho en las acciones y lo que ocurre, más que en las emociones, que realmente es el jugo de este libro, son las emociones que te despiertan y las reflexiones que te despiertan estas situaciones. Entonces, realmente es una producción interesante. Me gustó mucho no asociarla con ninguna ciudad. Eso me pareció fantástico, porque normalmente tú reconoces a Nueva York, reconoces incluso ahora en muchas producciones, reconoces a Bogotá, pero en esta película cuidaron mucho de también hacerla muy genérica. Eso se lo sumo se lo abono al director y a la producción. Pero sí estoy de acuerdo contigo, muchas películas no hacen honor a sus orígenes literarios, y esta, a pesar de que hace un gran intento, tampoco es una película que te evite el disfrute del libro de una mejor manera. Entonces no vale la pena tampoco saltarse el libro por ver la película. Siempre será mejor el libro, y en este caso, al ser Saramago tan descriptivo y los párrafos de Saramago son una cosa larguísima. Cuando tú tomas ese libro, prácticamente él no usa punto seguido, sino que son párrafos y párrafos y párrafos de lectura. Entonces hay un momento, el ritmo es trepidante en la lectura, y a veces necesitas volver un par de líneas para entender qué es lo que está ocurriendo, y eso lo hace muy divertido. La película pues tiene sus momentos narrativos, y pues no tiene la misma esencia de la producción literaria. Del libro. Y hablando de esos párrafos que nos cuentas, ¿tienes algunos fragmentos del libro que te marcaron durante la lectura con este escritor que quisieras compartir? Tengo una frase que había separado por acá, si me permites un momento, Dale. a ver si la encuentro porque estaba. Em, Dice José Saramago en su ensayo sobre la ceguera: creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Creo que esa frase resume todo y resume la sociedad actual. Creo que estamos ciegos. Vemos, pero no vemos. En una sociedad con cada vez más pantallas, cada vez más luces, todo es más brillante, todo es más tecnológico, más touch, los celulares con cada vez mejor resolución, unas cámaras que te sacan hasta los poros que no tienes, Todo. y cada vez tenemos una cantidad de desarrollos tecnológicos cada vez más brillantes, cada vez más exóticos, pero en realidad nos están minimizando la capacidad de ver al otro. Facebook, su bombardeo de noticias, los noticieros como tal, o sea, todo lo que está ocurriendo pareciera que te ilustra, cuando en realidad te está sumiendo más en la ceguera y en la confusión. Entonces creo que Saramago, en un movimiento quizás con vanguardista, se permite decirnos: pilas, vamos hacia una sociedad que ve, pero no ve. Tú ves noticias en Facebook, pero realmente no ves qué está pasando. Tú ves noticieros o alocuciones presidenciales, pero no ves. Entonces, creo que esa sola frase resume el punto de partida y de final del texto de Ensayo sobre la ceguera. Bastante profunda, y justo hoy publicamos una de las frases célebres que tenía este escritor y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. La frase es, abro comillas:
las tres enfermedades del hombre actual, y actual, pues esta frase, si él murió hace 10 años, debió haberla escrito, no sé, no tengo el año exacto de cuándo la escribió, pero parece que lo hubiera escrito hoy. Las tres enfermedades del hombre actual son la incomunicación, la revolución tecnológica y su vida centrada en su triunfo personal. Tiene mucho que ver con lo que acabas de decir del libro. Es absolutamente vigente, cobra vigencia hoy, cobrará vigencia mañana. Entonces, Ujú. sí, y eso es lo encantador de Saramago. Otros libros de él, como Las intermitencias de la muerte, que también en su momento se lo puedo recomendar a todos los buquenias, Las intermitencias de la muerte o Todos los nombres, que también es un libro hermoso sobre un amor imaginario. Eh, ese es, digamos que son libros que apuntan a decirle al mundo pilas que no nos estamos viendo, o sea, pilas que allá afuera están ocurriendo cosas y usted metido en su mundo digital y en su afán de logro personal, no está percibiendo que afuera hay un mundo que está necesitando de su compasión y necesitando de usted sin sus egoísmos. Entonces, eso es lo interesante de los textos de José Saramago y del ensayo sobre la ceguera. Y de una compasión física, no de una compasión virtual, que ahora entonces No, no es si alguna lástima, no persona está es, pasando por una situación, un sí, comentario, ay, lo siento mucho, carita triste, no, una sí, llamada, un abrazo. y tampoco es lástima, o sea, no es lástima. La compasión al final del día es cómo yo, con lo que tengo, puedo servir para que otras personas tengan una mejor calidad de vida, incluso pasando por encima de mi, ¿cómo se? No de mi integridad, pero de mi zona de confort, cómo yo salgo de mi zona de confort para permitirle a otras personas tener un poquito de bienestar, que es exactamente lo que hace la esposa del médico. Sale de su zona de confort, se va a meter a ese manicomio de inmundicia, porque tienen que ver lo que pasa, tienen que leer lo que pasa en el manicomio, cómo ella sale de su zona de confort, tiene algo que los otros no tienen y lo pone al servicio de las otras personas de una forma muy discreta, ¿no? Porque ella no puede hacer ruido al respecto, porque si no, el afán de los otros por tener ese poder la destrozarían. ¿Sí me entiendes? La jalarían de tantas partes para poder Sí. aprovecharse de su privilegio, que finalmente terminarían destruyéndola. Entonces ella tiene que fingir ser ciega, pero hace estos pequeños actos de bondad y de compasión que permiten que haya un nivel un poquito más alto de bienestar en medio de semejante situación. Ese al final del día, y por eso ese personaje es tan importante y tan entrañable, porque ese al final del día esa es la enseñanza del ensayo sobre la ceguera, esa compasión que nos salva como sociedad. Totalmente. Germán, nos quedan 7 minutos del live. Yo te lo dije que el tiempo se Rápido, pasaba volando, pero muy he estado rápido. súper entretenida con todo lo que dices, con los aportes que han hecho nuestros buquenias. Por aquí voy con los últimos que he visto. Leo Ren 8 dice, me encanta la exposición de Germán Andrés, hay que leer el libro. Claro. Forero Neila dice, los libros son y serán siempre una puerta a lo desconocido. Popis 26 nos dice, me llegaron directo al corazón con esas palabras. Bueno, ya quedando 6 minutos, a las personas que entraron hace poco, estamos hablando del libro del ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Si no pudieron entrar a las 7, no se preocupen que este video quedará publicado en el feed de nuestra cuenta de Instagram de Buquenias. Y aprovecho para invitarlos nuevamente a quienes se están conectando, se conectaron hace poco, para que recirculemos esos libros que ya no queremos conservar por algún motivo, que ya leímos, pero que no queremos tener más en nuestra biblioteca o que se están empolvando o que finalmente nunca pudimos leer, para que otras personas de verdad les saquen provecho a esos libros y comprobemos que un libro merece más de una lectura y que más árboles y más libros sí es posible. Entonces los invito a que donen esos libros, recirculen. Gracias a sus donaciones hemos podido crear un catálogo que ya vamos a llegar a los 600 libros publicados para que cualquier persona pueda adquirir estos libros, los reciba en su casa en esta presentación que con mucho cariño el equipo Buquenials ha diseñado, y los donantes recibirán otros libros a cambio para que sigan alimentando ese amor por su lectura. Los invito a que entren a nuestro sitio web buquenials.com. Bueno,
Quedándonos 5 minutos, Germán, y ya para hacer cierre de este live tan maravilloso, y de verdad muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo quisiera preguntarte si existió algo del libro que no te enganchó totalmente. Te soy sincero, el libro me enganchó por completo. Es todos los libros y la intención del autor siempre es entregarte una historia completa. Y a pesar de que haya partes con las que nos identifiquemos o que nos gusten más porque son de pronto un poquito más dulces para nosotros o los sentimos más identificados, yo creo que uno no puede desmembrar una historia como esta separándola en piezas que me gustan y que no me gustan. Creo que es un libro que con la mente abierta te tienes que permitir disfrutarlo enterito y entender la intención completa del libro. Entonces, realmente el libro me encantó de principio a fin. Obvio que hay partes que uno dice, ¿qué está pasando? No quiero que pase esto, pero tienes que entender la intención completa del libro para disfrutarlo. Entonces, no lo desmembraría, sino que lo disfruto en su totalidad. Excelente. Voy con los últimos comentarios, porque ahorita ya empieza a salir el cronómetro del live. Gloris dice, ya me antojó de leer el libro. Bien, esa Léelo, era la Gloria. intención. Esa era la Léelo intención. y nos cuentas aquí en la cuenta de Buquenias. Total. Y John nos dice, Saramago tiene otro libro que se llama Ensayo sobre la lucidez, Sí, efectivamente, que es una novela distinta, pero tiene una intertextualidad curiosa porque aparece el oftalmólogo, su sí. esposa, el primer ciego y el perro, 4 años Ya, después. sí. No puede ser esto. No, qué maravilla. Tendremos que hacer No ese es libro de precisamente, no es precisamente una secuela, la pero continuación. No es una no es continuación. no es una continuación, pero sí tiene una interconexión bien interesante. No, es espectacular. Y Súper. de Saramago, todos los nombres, también él tiene un libro que fue bastante controvertido, que fue el Evangelio según Jesucristo. En los Eh, años 90 que lo publicó. Caín, Caín, y uno de mis favoritos que también es Las intermitencias de la muerte. ¿Qué pasaría si la muerte se toma vacaciones o deja de trabajar? Wow. Les recomiendo ese libro también. No, y obviamente en algún momento hablaremos de este libro porque no, este escritor es genial, o sea, Sí, él es es muy cuando prolífico ya es y tiene muchas obras y todas son bastante interesantes. súper. Bueno, ya casi se nos está agotando el tiempo y quiero ya para cerrar, Germán, ¿cuál sería como tu mensaje final de todo esto que hemos hecho catarsis tan delicioso sobre este libro? Para los buqueñas que nos están viendo y los que podrán ver en diferido este video, ¿cuál es ese mensaje final sobre esta obra de este escritor portugués? Permítanse verlo con el corazón, o sea, no permitan que este libro pase por unos ojos enceguecidos con esa ceguera blanca que tenemos hoy en día y metafórica que nos enseña Saramago. Tratemos de curarnos de esa ceguera blanca cuando leamos este libro y así podemos sacar de él los aprendizajes que nos ayudan a construir una mejor sociedad. Entonces, realmente creo que ese es mi mensaje. No lo leamos con ceguera blanca. No, excelente, excelente mensaje, me queda totalmente claro. Germán, muchas gracias, de A ti, verdad, por Astrid, haber gracias por la estado invitación. en este espacio, lo disfruté. Debo hacer una confesión y me vas a disculpar, pero la verdad, olvidé por completo mi copa de vino, I'm sorry, y tenía aquí Tú tienes una taza y no creo que estés aromática. tomando, no creo que estés tomando vino en esa taza. Esa no eres tú. Pero yo seguiré con el mío. Pero lo Gracias olvidé, a pero todas, salud salud. igual. Salud. Y gracias a todas las personas que nos acompañaban en el live. A John por sus comentarios, a Ah, Glory, sí, a a Poppins, todos. que me encanta saludarla. Estamos contigo en este momento. A todos le mandamos un abrazo gigante y muchas gracias por su tiempo en este live. Me encanta compartir con todos. Muchas gracias a todos, de verdad. Queremos desde hoy empezar a hacer lives semanales. Esperamos poder cumplir con ese compromiso para que de verdad nos alimentemos de todos estos libros que o hemos leído o desconocemos y nos antojamos de leerlos. Entonces, espero verlos el siguiente fin de semana. Hoy lo hicimos domingo, pues porque mañana es festivo, pero en realidad queremos hacerlo, son todos los sábados, las citas a las 7 de la noche en Buquenials Invita. Bueno, me encanta, nos dio el tiempo exacto, 10 segundos ya para cortar. Germán, muchas gracias a todos, abrazos, descansen
y léanse este libro, por favor, y nos comentan. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Nos vemos. Feliz noche. Gracias.